presentación. Y, ok. Entonces, básicamente vamos a retomar la segunda parte del curso de microservicios. Justo vamos a estar viendo la parte de la infraestructura, técnicas de DevOps, de mantenimiento y deployment para microservicios. Y pues realmente es lo único que vamos a ver ahorita para enfocarnos el siguiente y ahora sí en escoger uno de los patrones que vamos a implementar, que fueron estos, todos los que pude investigar, que son referentes a microservicios. Y pues empezaríamos por el que más nos agrade. O sea, yo hago igual una presentación sobre de qué van cada uno de ellos. Y sigo trabajando todavía en la parte de hacer la receta de Docker y el Docker Swarm. Entonces, yo creo para la siguiente semana ya estaría listo. Entonces empezamos. Cualquier duda o comentario que ustedes vean como de valor, pueden interrumpirme o preguntarme. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y pues, último aviso, nada más es como esta parte de infraestructura. Espero verla un poco despacio para ir entendiendo cada concepto. Y pues ya, si tienen alguna duda, pueden ahí comentar. Bueno, entonces, ¿cómo es la infraestructura de los microservicios? En esto hay que ser muy claros porque a veces se puede tener como un mal entendimiento de cómo puedes desplegar tu microservicio, dónde lo puedes alojar, y justo es algo que debe de quedar como muy bien entendido. Entonces, pues hay distintas formas de correr un microservicio y por esas distintas formas se ha hecho que en la comunidad como que se parte en dos el concepto de microservicios, porque tanto se pueden montar en servicios dedicados, es decir, siempre corriendo, como los EC2, las Virtual Private Clouds o en Dockers, o sobre servicios que corren sobre demanda, como las Lambdas o las Google Functions. Y esto es muy diferente de correr servicios como con el framework de serverless, correr tareas también sobre servicios de Amazon que son más on demand que servicios dedicados, como SQS, SNS o quizá S3, que tal cual ellos no tienen un servidor central, pero pueden hacer también lógica de negocio. Esto también entraría un poco en la parte de lambdas o las Google Functions, que son simplemente tasks que se levantan sobre demanda. Es decir, tú tienes ahí viviendo un código, pero este código no está a la escucha siempre. O sea, no tienes un servidor siempre que, que tiene ya en memoria ese código, sino que cuando tú necesitas hacer cierta funcionalidad, mandas una petición a un servicio y este servicio levanta un pequeño proceso que pues hace esta lógica. Bien, entonces ahora la parte de Docker, nada más una breve como introducción. Esta es la arquitectura que maneja Docker. Y bueno, la capa del sistema operativo es una de las capas de las cuales se agarra Docker para pues obviamente interactuar con el entorno en el que va a montar todo su engine. Tenemos la parte del precisamente el Docker Engine, que es pues el layer que tiene toda la lógica eh, para hacer esa implementación de sus interfaces. Y pues ya la capa que es como del cliente,
que es toda esa última de Docker Client, Docker Compose, el Registry y Docker Swarm, que ya son el API, más bien el wrapper que se conecta al API. Si vemos también ahí tenemos una línea larga que dice REST Interface, que es pues tal cual un API a la cual tienen acceso estos pequeños clientes. Y bueno, ¿por qué Docker? Justo Docker es como la herramienta correcta para poder por lo menos simular localmente un microservicio. Justo encontré esta imagen donde tiene empleados los patrones que estábamos viendo la vez pasada y pues es muy fácil y muy amigable de poder manejar. ¿Qué vamos a estar haciendo en un futuro? Pues justo estas combinaciones de patrones y arquitecturas que son interesantes de cada microservicio, las vamos a estar pudiendo implementar y simular de forma local. En la imagen de arriba, por ejemplo, esta imagen que tiene fondo blanco, tenemos no solo un proxy que filtra las peticiones, sino cada grupo de microservicios puede tener un proxy que a su vez puede estar redirigiendo el tráfico o las peticiones dependiendo del dominio o el request. Entonces eso está muy interesante que no solo podamos como emular una capa muy abstracta, que sería algo como lo que tenemos abajo, que es un request, filtrarlo por el balanceador o el servidor de Nginx y que este simplemente lo redireccione a un Docker, sino que podemos escalar tanto como queramos esa arquitectura. Y pues es algo que se presta muy bien Docker, justo con la tecnología que es Swarm. Swarm es, como vimos, es un cliente que te ayuda a interactuar con el engine de forma más fácil. Entonces, hay muchas ventajas, bueno, algunas cuantas de las que puse son que es una integración casi directa con el Docker Engine. Entonces, no necesitas demasiados recursos o demasiadas librerías o dependencias externas para poder comenzar a trabajar. Tiene un diseño descentralizado, es decir, no necesariamente dependen las 10 instancias de Docker que estás corriendo con los comandos que vas a ejecutar posterior al lanzamiento o al despliegue de tus servicios. Aquí puse un pequeño ejemplo de la documentación que es borrar un nodo, pero no necesariamente eh, el que borres un nodo va a afectar a los demás nodos que ya lanzaste anteriormente. Entonces, no necesitas como volver a apagar tu servicio y volver a aprenderlo, sino que puedes tener como esa autonomía de poder modificar partes específicas de tu clúster de Docker. La parte de escalamiento es algo muy chido que tiene, que pues tan solo con una línea indicándole el número de servicios que quieres escalar, puedes lanzarlos y solito el cliente se encarga de levantar esta tarea como repetitiva, tan solo con la parte del comando que está al principio, que es Docker Service Scale, el nombre del servicio y el número de servicios que quieres escalar. Y abajo el Docker Service PS, el nombre de la imagen y ya te dice cuántas instancias levantó. Puedes también integrar el balanceo de carga y esto es también una prestación que tiene ya el framework. Y también algo muy importante, si es que se llegase a hacer una mala configuración o un release tiene código que podría afectar a los demás microservicios, puedes hacer rollouts de tus cambios más recientes. ¿Hasta aquí alguna duda de parte de alguien? Voy a ver tantito el chat. Ok.
Vale. Entonces, vamos a entrar a la parte de request handling, que es algo igual que tiene mucho peso cuando hablamos de microservicios, y hay diferentes tipos de manejo de request. Como les mencionaba la vez pasada, tenemos como varios esquemas, pero se los comenté muy por encima. El que ya les había comentado es API Gateway, pero ese es más como un patrón en lugar de una forma de manejar los requests. Uno que sí o sí vamos a encontrarnos dentro de cada uno de los patrones y dependerá de lo que decidamos para implementarlo, va a ser el balanceo. En este caso, el normal, que es un load balancing, consiste en que cada request que entra se va a redireccionar a un servicio o un microservicio en específico. En este caso, pues podríamos decir que nuestro microservicio o nuestro clúster del microservicio ah, de dar el newspaper o las noticias más recientes, eh, va a tener enfrente de todo ese clúster un balanceador, el cual va a permitir que si una instancia o un nodo pequeño se cae, va a tener todavía redundancia en poder redireccionar y mandar los requests entrantes a otro nodo. Entonces aquí pues básicamente está un pequeño esquema de cómo es que eh, sería esa parte, y realmente lo que es en forma como puntual es poner un Docker más, y ese Docker va a tener configuración de Nginx, y esa configuración de Nginx tiene pequeños como steps donde tú le indicas hacia qué servicios y qué puertos va a redireccionar el tráfico. Realmente es un pequeño servicio más que podemos simular con Docker. El siguiente es el reverse proxy, y justamente es exactamente lo mismo, es un servicio de Docker que podemos levantar, pero la diferencia del balanceo es que el reverse proxy tú puedes ponerle reglas para que si ciertos dominios o DNS te hacen un request, tú redirecciones hacia qué microservicios o clúster de servicios quieres que le llegue esa petición. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sobre que le llegan tres diferentes o posibles opciones de request, que es un blog.domain, Jenkins y GitLab. Entonces, para cada uno ya tiene bindeado internamente cuál es el host y cuál es el puerto. Entonces, justo en el servicio de proxy, metemos esa configuración, y los dockers pues ya levantados por detrás ya tienen como también su configuración cuando se levantan y se enlazan ya después. Eso también es muy fácil y es puntualmente también en una receta de Docker Compose donde haces toda esa configuración. Hay también esta parte que es muy buena, que es el round robin, que es para hacer un poco más efectivo el load balancing, y se aboca a que tiene pequeñas reglas como de optimización. Justo anoté una o puse una que es que un request que fue servido, o sea que no tiene mucho tiempo de ser servido, pasa a ser de los requests que en un futuro va a tener prioridad baja. Entonces le da prioridad a los que nunca han estado o a los que tienen ya mucho tiempo como en cola. Eso hace que vayas optimizando el tiempo entre peticiones. Y pues a diferencia del load balancing, justo puede ser un request, puede entrar 3 veces y esas 3 veces lo va a servir primero que los demás. Entonces, para eso es bueno esta técnica de round robin. Y
de forma también abstracta, bueno, puntual más bien, tú pones un servidor en medio que tiene justo esa lógica y también funciona realmente como los demás. Es un servicio levantado intermediario entre tus microservicios y tu cliente y las peticiones de tu cliente. Ahora una parte también muy importante, que es la parte de cómo haces un deploy de microservicios. Um, Algo de lo que no tienes tanto control, como les decía la vez pasada, es de poder hacer testing de tus servicios y más si le sumas cuestiones o pues demás variantes como el tiempo que tienes que hacer un release, etcétera. O si el sistema que vas a hacer un release es como um, muy finito, tiene mucha tendencia a que sea a que se pueda caer o dañar. Puedes hacer esta técnica que son canary releases, donde disminuyes el riesgo porque vas liberando poco a poco hacia los clientes este feature. Entonces, puedes tener un release que es para, por ejemplo, la parte de pagos. Entonces, vas liberando poco a poco esos cambios que tienes por lanzar y vas viendo de forma incremental cómo se va comportando ya en producción. Y de esa forma, pues disminuyes el riesgo porque si lo liberarías con un deploy normal, eh, estarías afectando directamente a todo el sistema de pagos si es que llegase a tener como un bug o algo de ese estilo. Hay también otro que se llama Feature Flags, el cual son realmente a nivel de código. El Canary Release es más como una convención entre el sistema o la plataforma donde vas a hacer deploy para que puedas hacer este release como controlado. Y las feature flags son bien código que tú incrustas en tu aplicación o ya sea que implementes como una librería que te ayude a implementar este feature. Y lo que haces es que realmente cuando haces un deploy que solo quieres que ciertos usuarios consuman, internamente en el código pones un flag como una variable de entorno a la cual le dices que si el rol que te está haciendo la petición es customers, lo vas a dejar pasar, pero si es un usuario común o un administrador incluso, se va a saltar ese feature. Entonces es como para ir también teniendo más control sobre las partes que vas liberando y hacia quién las liberas. Eh, la parte del versionamiento es algo muy importante y en la siguiente slide se muestra más puntual para microservicios, pero básicamente te ayuda a tener control, ya que puedes tener también distintos nodos en tu clúster eh, que sean de versiones diferentes y a lo mejor en una versión menor tienes un bug, lo reparas y haces un canary release. Entonces tu microservicio con el cual interactúa este, debe de identificar cuál es la versión que tiene ya el nuevo patch. Y quizá tener como una lógica para saber si el patch anterior tiene un bug, deje de recibir request de esa parte. Y esta es una técnica para el versionamiento que se llama Semver, que es Semantic Versioning. Y justo lo puedes dividir en cuatro, pero aquí está en tres. Eh, Únicamente es como un estándar, pero no es forzoso que sigas las cuatro divisiones. Y liberas tu código y cada vez que haces una liberación, documentas cuáles son las cosas que cambiaron. Entonces, si tienes un fix bajo, lo pones o sea, incrementas un número al, al último, a la última posición. Y así vas teniendo control de cuántos fixes
tiene cada feature y así a su vez los features los vas contabilizando y vas sabiendo cuántos features has sacado de una versión en específico. Realmente la importancia de esto es ver entre versiones cuáles son los cambios que se han sacado. Y justo, nada más explicar qué es el último número, que es el 1, son para bug o fixes. Eh, el número que le sigue, que en este caso ahorita es el 3, son para sacar nuevos features, que estos features no van a afectar la funcionalidad en general, solo son como nuevas funcionalidades, pero no es nada que rompa como el código. Y justo ahí dice que agrega compatibilidad, más bien agrega retrocompatibilidad. También puedes meter en estos releases ese tipo de cambios. Y cuando haces cambios entre la versión de tu código, pero son cambios drásticos como de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, normalmente quiere decir que son cambios que son incompatibles completamente. Es decir, que si tienes una API versión 1 y sacas versión 2, mmm, por regla, como lo indica el versionamiento semántico, no, entre ellas no podrías como accesar a los mismos recursos. Es decir, si en la versión 1 tienes como órdenes y en la versión 2 también tienes órdenes, no necesariamente van a ser retrocompatibles porque estás accesando a diferente codebase y lo indicas justamente por eso. Eh, Creo que es todo lo importante de esta parte de Semver. Y otro que creo que es más usado en microservicios, porque si bien lo puedes usar, es más para documentación de código, pero pues es de uso general. Y justo puedes mandar en el header de tu request estos datos, que es el major, el minor y la revisión. ¿Qué quiere decir cada uno de esos? Es algo parecido a lo que significa cada uno de estos, que es que la versión mayor es marcada para hacer mención de la compatibilidad de request y diferentes versiones en el campo mayor no van a ser compatibles. Es decir, si a tu microservicio le llega un request con el header major 2 y tú tienes en tu codebase que acepte del 2 hacia arriba, va a rebotar ese request. El minor son también fixes, entonces quiere decir que si tienes un fix, incrementas el minor, pero tu major sigue siendo a 3, por ejemplo, tus microservicios van a seguir permitiendo esos requests. Y las revisiones pues son también como pequeños indicios de que estás haciendo bug fixes, pero son menores también. No es algo que probablemente va a tirar la funcionalidad o el flujo del microservicio. Justo si los pones en el header, cuando un posible cambio esté rompiendo la implementación de tus microservicios, también te puede ayudar a que esto lo puedas observar en ya debugueo en los logs, porque los logs siempre guardan, pues, bueno, es costumbre de que cada request se guarda como en una parte de una base de datos que es específica para logs, y ahí puedes ver como desde qué versión se están rompiendo los flujos de tu aplicación. La parte del monitoreo es algo que, como les decía, es muy, muy importante y son factores que vienen desde dentro hacia afuera. Entonces, uh, el hacer mención de el monitoreo dentro de los microservicios, pues se refiere básicamente a que dentro de ellos puedes o tienes la habilidad de poder traquear cuánto tiempo se están demorando entre conexión entre uno y otros. Y aquí está
un ejemplo que saqué de una librería de Go, justamente, la cual te ayuda a poder traquear el tiempo entre cuando entra al router, cuando se va al servidor de autenticación, eh, en lo que revisa si el dato que quiere está en caché y en lo que hace el query final a base de datos. Entonces es importante que tengas como presente eso, porque cada microservicio, como les comentaba, es un ente individual y como ente individual debe de tener también sus propios como recursos y entre ellos pues es ver que no se esté, que no se esté fallando como en el performance de cada uno. Y en general eh, puedes monitorear el performance en este caso para Docker, podríamos monitorear cuánta memoria está consumiendo cada nodo y he visto también como pequeños artículos en donde empresas como Netflix se dan cuenta que cambios que ellos lanzaron incrementan el uso del CPU. Entonces, obviamente eso directamente está ligado a su uptime o su tiempo de respuesta que tienen como prometido hacia los clientes y pues también les indica como mejor eh, dónde está el fallo o qué optimizar. Y esta parte de que los microservicios son tolerantes a fallo, también son pequeñas como estrategias donde puedes uh, aplicar reglas básicamente a los requests. Esto también pues lo quise meter aquí en la parte de la infraestructura y el manejo del deployment, porque en algunos casos aplica a que debes de poner las reglas, como les decía, en el servidor de Nginx o en la capa que es la encargada de redireccionar peticiones. En este caso, el circuit breaker es una regla también fija que tú tienes para indicarle al microservicio cuánto se debe de tardar la respuesta que está pidiendo a otro. Entonces, tienes como un dato que, que te está indicando cuánto tiempo se van a quedar ahí los requests esperando. Es más bien un timeout hacia afuera. Entonces, en el caso donde tú requieres como que te traiga todos los customers de otro microservicio, aplicas esa regla y en dado caso de que el otro microservicio tenga un fallo, el circuit breaker se activa, es decir, llega como a su tiempo límite y rompe la petición. Entonces, inmediatamente te regresa un 500 o intuye que el otro servicio tiene un fallo y te iba a regresar un 500, que quiere decir timeout. Y otro muy interesante que es también algo que les comentaba y que hice mención la vez pasada, que es la parte de que los microservicios, bueno, más bien los dockers, perdón, son muy propensos a fallar y es mejor levantar nuevos que ponerte a investigar sobre qué fue lo que falló en cada uno de ellos. Imagínate que tienes un clúster con 100 nodos y 30 están fallando. Y de esos 30, 20 tienen un fallo de un tipo y 10 de otro. Entonces, no es muy viable que te pongas a debuguear cada uno de ellos, o primero esos 20 y luego esos 10. Es mejor saber qué versión es la que está fallando y correr una anterior. Entonces, a esto se aboca la metodología del Let It Crash, que es que es preferible reiniciar tus microservicios que intentar manejar como lo que está fallando dentro de ellos. Y creo que sí, es todo. Justamente les decía que es una plática muy rápida. No sé si tengan alguna duda.
si les quedó claro el, el batch de cuáles son las cosas que deben de ir en la parte de microservicios de deploy. También hay un enlace a eso en el repo, que es la parte de técnicas de deployment y mantenimiento, y viene un una pequeña introducción. Es básicamente lo que se vio en las diapositivas y algunos enlaces para justo consultar qué es cada una de estas cosas. No sé si tengan alguna duda. Creo que por ahí, ok. Creo que no veo alguna duda. No sé si alguien quiere comentar algo. Eh, no sé. Ok, pues ah, como les decía, ya nada más para terminar el live, que es que la siguiente sesión va a ser ya tengo de hecho calendarizado cuándo va a ser la otra. Son cada semana y justo es igual el mismo martes. Por ejemplo, aquí ya hay algunos. Entonces sí, es el siguiente martes. Y vamos a empezar ya con la implementación de patrones. Ya para la siguiente es preferible que ustedes también estén en su compu. Si no, no hay ningún problema. Y sí, pues ya vamos a estar viendo de qué van cada uno de estos patrones y ver cuál es como de los que más nos agraden para implementar. Ok, pues creo que sería todo. Eh, Aquí me ponen que está bueno que comparta como las partes que he visto de esto, de justo de microservicios. Y pues no, ¿de qué? Es algo que creo que igual, como les decía al principio, muchos tienen como recelo de mostrar como a fondo y todos nos quedamos como muy impresionados de que, microservicios y los usa tal y tal, pero realmente si ya te vas como al nivel de la capa donde se implementa todo, pues realmente es mucha redundancia entre pequeños servidores. Y bueno, ahora sí creo que sería todo. Eh, Gracias por asistir y pues sí, nos vemos. Que la pasen chido. Bye.